a que podamos meditar en la pregunta 17 de nuestro catecismo de Westminster, catecismo, ¿cierto?, el cual ha sido de mucha bendición para muchos y para muchas iglesias. Bueno, para aquellos que no están familiarizados mucho con el catecismo, que es el catecismo de Westminster, bueno, el catecismo de Westminster, mis hermanos, es una formulación, ¿cierto?, de preguntas en cuanto a lo que la iglesia en aquel tiempo, ¿cierto?, una vez que se inflama la llama de la reforma, muchas iglesias, ¿cierto?, muchos países comenzaron, ¿cierto?, a hacer ciertas reformas, una reforma que no solamente impactó la fe, sino que impactó todo el sistema político, el sistema de gobierno y así el sistema religioso de los países. Bueno, en este caso, el impacto que con el catecismo de Westminster tiene el impacto que hubo tanto, ¿cierto?, en la iglesia escocesa como la iglesia inglesa o los ingleses. Bueno, este catecismo se formula entre ellos, entre pastores y académicos, teólogos, tanto escoceses como ingleses, y es poder entender y condensar lo que la iglesia o la fe cristiana cree en cuanto a la fe. Y la pregunta 17 nos lleva a nosotros y nos dice, a lo que me gustaría que podamos entender, es de dónde realmente nos sacó a nosotros el Señor. La pregunta 17 dice: ¿a qué estado sometió la caída a la raza humana? Eso lo pregunta el catecismo. Y a lo que responde: la caída sometió al hombre a un estado de pecado y de miseria. Bueno, hermanos, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es lo que se conoce, o ustedes han escuchado, como la depravación total, la depravación de la humanidad. Bueno, la depravación total muchas veces se entiende de una mala manera, porque esta no expone que el hombre sea malo en su totalidad. Es imposible que algo que Dios haya hecho sea malo, porque somos creación de Dios, portamos la imagen de Dios. Pero esta sí dice que cada una de las áreas o las esferas del hombre fueron alcanzadas o impactadas por el pecado. Tú puedes notar y entender que muchas veces el simple hecho que aunque tú ayudes a una persona y busques el reconocimiento, ya esa buena acción va manchada de pecado, porque lo hiciste por recibir gratitud, para ser reconocido, para recibir alabanza. Entonces, claramente, pedir una buena acción, hay una doble intención. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa entonces la depravación total? Bueno, significa que Adán, ¿cierto?, siendo nuestro representante federal, y la representación federal habla de alguien que actúa en representación de otros. Al caer Adán, todos caímos junto con él. Miren qué nos dice Romanos capítulo 5, verso 12, acompañen. Romanos capítulo 5, verso 12. Por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Bueno, cuando Adán fue creado, o cuando nos adentramos a lo que es la teología del pacto, y cuando hablo de la teología del pacto, bien saben que no me refiero a la teología de la prosperidad,
no creemos, ¿cierto?, en la teología de la prosperidad o en la teología del pacto en el sentido de que nosotros decretamos algo y Dios tiene que cumplirlo. No, nosotros no somos quienes para darle órdenes a nuestro Dios. Él es soberano sobre su creación y Él hace conforme a su misericordia y conforme a su acto condescendiente de gracia para con nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Pero cuando hablamos, ¿cierto?, de la teología del pacto, creemos que Adán, el primer hombre, fue creado en un estado completamente de inocencia. Un hombre que no conocía el mal. Entonces, bien sabemos también que dentro de la teología del pacto tenemos el concepto del pacto de obra, donde cierto se le dice a Adán: ciertamente el día que tú comas de aquel árbol morirás. Y indirectamente nos afirma, si es que Adán come, moriría. Entonces, si no come, automáticamente yo debo entender que viviría. Entonces Adán tenía la opción de pecar y no pecar. Un hombre completamente libre, en inocencia. Y él fue puesto, ¿cierto?, en el huerto por un periodo, por lo que entendemos, en un tiempo de prueba. Y la verdad que dentro de esa prueba, dentro de ese periodo, dice las Escrituras que nuestros primeros padres, tanto Adán y Eva, caen en la tentación, y bien lo refleja Génesis capítulo 3, verso 11 al verso 13. Dice así: y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras?, pregunta el Señor. Y el hombre automáticamente responde. Ya vemos la realidad que causa el pecado. Una falsa justificación. Un sentido de no he hecho nada yo. Una realidad que constantemente será, fue él. Ya Adán cae y muestra un corazón acusador que se autojustifica ante su realidad. Él dice, y él responde: la mujer que tú, acusando a Dios, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol. Y yo inocentemente comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y luego la mujer, con la misma realidad, con el mismo corazón, con el mismo impacto del pecado, responde: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, mis hermanos, ya vemos la tendencia para dónde va. El hombre vive autojustificando sus faltas, mis hermanos. Vive autojustificando sus pecados. El hombre claramente entiende que ha pecado, pero en lo posible, o nosotros en lo posible, las consecuencias no vengan. Hemos pecado, pecamos, pero probablemente sería lo mejor que el Señor pase la falta y que las consecuencias no nos alcancen. Ahora, por ese pecado, debemos entender, por esa rebelión, por ese acto de cobardía del hombre, el hombre fue echado de la presencia de Dios. De hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que trae el pecado, mis hermanos? ¿Qué es lo que trajo el pecado a la vida del hombre? Trajo muerte, corrupción, inmoralidad, deseo de lo malo, injusticia, mentira, engaño, falsedad, vergüenza. Dice el texto que el hombre se esconde porque tuvo miedo de Dios. Y eso se traduce en pecado. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nosotros somos parte de ellos. Aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces, mis hermanos, nosotros heredamos la corrupción de nuestros primeros padres. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en delitos y pecados, totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Ya empieza a existir o formar parte de la enfermedad. El pecado trae enfermedad. David habla, ¿cierto?, que cuando él cayó se envejecieron sus huesos, se enfermaron sus huesos. Entonces, siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada, y de la misma manera la muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda la posteridad que desciende de ellos de generación en generación. Mis hermanos, alguno de lo que está aquí no cree esto, cree que todavía él merece una oportunidad, cree que la falta o la culpa de Adán no forma parte de él. Ya en sus inicios el hombre venía mostrando un deseo perverso en su corazón. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Y qué dice el texto? Y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente amar. Yo tengo la LBA, dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces la doctrina de la depravación total no nos enseña que el hombre es malo del todo, ojo, pero sí nos enseña que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra humanidad: cuerpo, alma, mente, voluntad. No hay nada, absolutamente nada de rectitud en nosotros. Espiritualmente estábamos muertos. Esa es la realidad. Esa es la realidad de un hombre sin Cristo. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Esa es la realidad nuestra, mis hermanos, o era la realidad nuestra. Mis hermanos, y si el apóstol Pablo nos dice que antes de venir a Cristo, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, implica que ninguno de nosotros vino por un deseo propio, por voluntad propia, ni mucho menos por un deseo de querer hacer lo bueno. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 29, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Mis hermanos, esto es serio. Esto es serio. Si alguno de los que está aquí aún cree que tiene algo bueno para ofrecerle a Dios a cambio de su salvación, déjeme decirle que le han predicado un evangelio diferente. Porque no es la realidad, no es lo que muestran las Escrituras. No hay ninguno que se acercó al Señor por su propia voluntad. De hecho, dice la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Aquellos que tenían la esperanza puesta, aquellos que esperaban la salvación, o como bien habla Lucas, le llama la consolación de Israel, aquellos que esperaban no le recibieron. Y Juan dice en el capítulo 6, verso 44, que ninguno puede venir a mí sin que el Padre lo trajera. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 19, verso 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Amado hermano, siéntete privilegiado. Siéntete privilegiado que Dios te ha mirado en misericordia. Gracias, Señor. Sintamos gratitud para con Dios, que cuando no le buscábamos, cuando no deseábamos, no teníamos un deseo de hacer lo bueno, Dios nos miró en un acto de miseria y nos trajo a poder ver la luz. Entonces, mis hermanos, la caída del hombre sometió al hombre a un estado de pecado y de miseria. ¿Y cuál es el problema que genera todo esto, mis hermanos? Que el hombre, en su estado natural, caído, no discierne las verdades de Dios que lo conducen a la salvación. Mi hermano, tú y yo no tenemos nada de diferente ni nada de especial con aquellos que no conocen al Señor. Tú y yo somos igual de pecadores que ellos, con la única diferencia que el Señor nos ha mirado a nosotros con misericordia. Tú no eres diferente al de afuera, tú pecas igual que el de afuera, pero con la única diferencia que el Espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio. Mire que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, cuando Pablo alude al hombre natural, se refiere a aquellos que el Espíritu de Dios aún no ha impartido vida. Esa era nuestra realidad, mis hermanos, antes de obedecer el Evangelio, antes de ver a Cristo como nuestro único y todo suficiente Redentor. Esa era nuestra realidad, hombres y mujeres muertos en delitos y pecados. Por ende, el hombre espiritual es aquel que el Señor afirma mediante los profetas Ezequiel y Jeremías, cuando Él dice: yo os daré un nuevo corazón y escribiré mi ley en sus corazones. Esa es la nueva vida, mis hermanos. Esa es la nueva naturaleza. Esa es la fe que las Escrituras llaman un don de Dios, un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque no es de nosotros para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Pero ¿cuál es el estado del hombre naturalmente caído?
El hombre natural pertenece al mundo, según las Escrituras. Es alguien que no ha creído, uno que carece del Espíritu que imparte vida y que trae convicción de pecado, porque él sigue sus instintos de pecado. Y Pablo, el apóstol, hace una radiografía del estado del hombre naturalmente caído. Acompáñeme a darle lectura. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice, con atención, medite en su corazón, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de los creados. ¿Quién es aquel que le dio la inclinación exacta a la Tierra, la gravedad exacta para que no salgamos disparados? ¿Quién es el que permite que cada estación del año sea de 3 meses prácticamente, y que sean 4 y calcen todas en el periodo exacto? Yo el otro día meditaba, mis hermanos, y cómo un simple cambio de estación pudo traer tanto cambio, ya que hace un par de semanas atrás, o un par de días, a las 6 de la tarde, hacía mucha calor, pero no bastó una semana después que en ese mismo horario, independiente del cambio de luz, ya hacía bastante frío y ya el sol no aparecía como lo hacía una semana antes. ¿Quién es el que le da ese sentido a la creación? ¿Quién es el que ha permitido que con su excelso poder podamos experimentar, ¿cierto?, el rayo caer, la luna aparecer, el sol resplandecer, el mismo sol que nos alumbra a las 9:33, por así decirlo, ese mismo sol que en otra parte del mundo está alumbrando a las 6 de la mañana. Da la misma calor, es el mismo sol, y eso lo hace nuestro Dios. Por eso dice Pablo, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto claramente, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Por esta razón, dice Pablo, Dios los entregó a sus pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esa es la realidad de un hombre sin Cristo. Mi hermano, no es necesario cometer un acto de muerte para matar a alguien, según las Escrituras. El hecho que tú des tu consentimiento, eres tan perverso, eres tan pecador como aquel que cometió dicho acto. La única diferencia está en el acto. Pero el corazón valida lo mismo. Esa es la realidad. La humanidad sufrió consecuencias graves por causa de la caída de nuestros primeros padres. Verso 18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Miren que nos dice el Salmo capítulo 7, verso 11, dice que Dios es un Dios justo. Y que ese Dios que es justo, dice, está airado contra el pecador todos los días. Todos los días. No es que, mis hermanos, tú pecas y la ira de Dios viene por un momento y haces lo malo y aparece y después estás muy bien y no, dice que está en todo momento reposando la ira de Dios sobre el pecador. Esa es la realidad. Y en esa condición tú y yo estábamos. La ira de Dios sobre nosotros. Y lo único que puede remover la ira de Dios es el Evangelio de Cristo Jesús, impactando, penetrando, cambiando el corazón de piedra. Es lo único que puede remover la ira. Ninguna obra tuya de caridad, ningún buen deseo que has tenido, no, mis hermanos, Cristo es el único que puede remover esa ira que está todos los días reposando sobre el pecador. Mira lo que dice Pablo de una forma más panorámica en cuanto a la depravación del hombre. Dice verso 21, dice que el necio corazón del hombre fue entenebrecido. Verso 22 dice que él profesa ser sabio, pero a su vez, buscando respuestas, se vuelve necio. Verso 23-25 habla y dice que el hombre prefirió dar culto a las criaturas antes del Creador. Y eso trae mucho a la memoria del hedonismo. El hombre busca sentirse ser el centro de las cosas. Y eso revela nuestro corazón. Un deseo de querer captar la atención de los demás. Ese es un corazón perverso, un corazón que no ha cambiado o que está luchando por ser transformado. Verso 25 dice que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Verso 24 dice que por esta razón Dios los entregó a la impureza de su corazón. Verso 26 dice que el hombre fue entregado a pasiones vergonzosas. Verso 28
que fue entregado a una mente reprobada. Y eso concuerda con lo que nos muestra el Salmo 14, verso 1, cuando dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Verso 29 que dice que el hombre, una vez que cayó, practicó la injusticia, la maldad, se volvió avaro, malicioso, colmado de envidia, homicida, le gusta andar en pleitos, engaños, habla malignidad, habla que el hombre se vuelve o es chismoso. Y cuando hablo de hombre, me estoy refiriendo a hombres y mujeres, ojo. Dice detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Verso 32 dice que el hombre practica estas cosas y se complace con el que también las practica. Y se va de lo que este texto nos está mostrando. Es la denuncia que Pablo tiene en contra de la humanidad, o que mejor dicho que Dios tiene contra la humanidad por medio de la carta de Pablo. Luego, tú puedes decir, sí, era el pueblo, o era lo que en aquel momento se conocía lo ajeno al pueblo de Dios, quizás los griegos, hombres que no conocían la ley de Dios. Pero luego Pablo salta en el capítulo 2, verso 17, sí, como les comento, y ya no denuncia solo, o no hace la denuncia ya hacia la humanidad, sino que hace la denuncia hacia su propio pueblo, el pueblo judío, el pueblo de la ley, el pueblo de las promesas, el pueblo de la esperanza cristológica, el pueblo que esperaba al Mesías Redentor. Ese pueblo es denunciado por Pablo, los judíos. Él dice, capítulo 2, verso 17, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violándola, la deshonras, la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios, escuchen bien esto, mis hermanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa del propio pueblo que decía que representaba a Dios, era el causante del desprestigio de Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Entonces, mis hermanos, entendiendo la realidad, tanto judíos y gentiles están en la misma condición si Cristo no está en su corazón.
El capítulo 3 de Romanos, verso 9 dice entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo responde, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Judíos y gentiles ambos proceden de Adán. Personas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, ambos proceden de Adán. Y si no se arrepienten en su corazón, la ira de Dios sigue reposando sobre ellos. No hay excusa, mis hermanos. No hay excusas. Todos están o estaban bajo la ira de Dios. Cuando Pablo dice, se está refiriendo a estar bajo, que estar bajo pecado, él se está refiriendo a estar bajo el control de nuestra propia naturaleza. El pecado es un peso que aplasta el alma, mis hermanos. No olvidemos que aunque hayamos sido justificados y estemos siendo santificados, llevamos una lucha constante con el pecado. Peleamos, luchamos, batallamos, nos levantamos, hacemos frente, huimos, arrancamos de la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué le haces afrenta algo que aún no puedes tener bajo control? Huye del pecado. Huye del pecado. No sigas dándole frente, no sigas luchando. El mismo Pablo reconoce y dice que él termina haciendo lo que no quiere hacer. ¿Cuánto más nosotros? Hay una lucha constante con la naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Nosotros hemos sido justificados, estamos siendo santificados, pero seguimos luchando con nuestras pasiones. De hecho, Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de sus ojos. Esa es la realidad. Ese es el escenario. Y esa es la radiografía de aquel que está sin Cristo Jesús. Eso debe impulsarnos, mis hermanos, a ir, a agradecer, a adorar, a reconocer, como bien partimos, y cada quien sabe de cuánto le ha perdonado el Señor. Que aquel que mucho se le perdona, mucho ama, mis hermanos. Oremos al Señor y meditemos de dónde el Señor nos ha sacado. Amén.